Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, hoy vamos a continuar con el seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. En la tarde de hoy vamos a ver los siguientes puntos temáticos: la definición del sitio del suceso y hallazgo de la evidencia. También los tipos de sitio de suceso y sus modalidades, los pasos a seguir en el sitio del suceso o en el sitio de hallazgo de la evidencia, y allí vamos a entrar a considerar toda esa etapa que se cumple dentro del sitio del suceso, como lo es la protección, la fijación, la colección, el embalaje, el rotulado, el etiquetado, además del traslado y preservación de la evidencia. Es importante que tengamos muy presente todos esos pasos que guardan relación con su fundamento fijado en el Código Orgánico Procesal Penal, exactamente en el artículo 187, que refiere el tema de la cadena de custodia. Entrando en materia, podemos decir que el sitio del suceso tiene múltiples definiciones, y una de ellas, que es muy corta, muy lacónica, se fija como el lugar que guarda relación con un hecho punible. Esa es una definición precisa, y también hay otras un poco más amplias, como el lugar relacionado en la comisión de un delito, en alguna de sus fases, y en que debe haber quedado alguna huella o signo del autor o de algunas de las características del hecho. Es decir, la primera definición es muy corta y dice que es el lugar que guarda relación con un hecho punible. La segunda definición trata del lugar relacionado con la comisión de algún delito en alguna de sus fases, y que en la misma ha de haber quedado alguna huella o signo del autor o de alguna de las características propias del hecho producido. Y tenemos también otra definición también importante, como lo es el área físicamente determinable en la cual se encuentran elementos comprometidos en la investigación del hecho criminal. Ahora bien, teniendo en cuenta esas definiciones iniciales, yo también voy a usar algunas definiciones que nos ofrece el derecho comparado, en este caso la legislación colombiana, y es que tiene que ver exactamente con el sitio en el que se ha perpetrado un hecho criminal, un hecho punible, y también existen pues diversas formas de presumir el hecho a nivel del sitio del suceso. Nosotros tenemos que hablar aquí de los tipos de sitio de suceso. Hay unas modalidades, hay unos tipos y unas modalidades del sitio del suceso. Cuando nosotros nos referimos a los tipos del sitio del suceso, obligatoriamente tenemos que ubicarnos en el contexto siguiente. Hay sitios de suceso abierto, hay sitios de suceso cerrado, hay sitios de suceso con desplazamiento móvil y hay sitios de suceso mixtos. Vamos a proceder a analizarlos desde el punto de vista del lugar, es decir, sitio de suceso desde el punto de vista del lugar. Es abierto cuando el mismo se encuentra expuesto al medio ambiente, a factores ambientales, acceso directo sobre el mismo de factores climáticos, por ejemplo, una vía pública, un parque. Entonces tenemos dentro de los tipos de sitio de suceso, retomando, desde el punto de vista del lugar, abierto, cerrado, cerrado con desplazamiento móvil y mixto. Y dentro de los abiertos son aquellos que están expuestos al medio ambiente, a los factores climáticos, de libre acceso del público, sin restricción de ninguna naturaleza. Y en ese caso tenemos calles, avenidas, parques, estacionamientos abiertos al público. Esos son los sitios abiertos. Los cerrados, pues están protegidos a los factores ambientales. Tienen limitaciones de acceso al público
y a los factores climáticos. Por ejemplo, un apartamento, una habitación, un galpón, cualquier recinto de habitación. Esos son sitios de acceso restringido, son cerrados, donde no puede entrar cualquier persona y aparte están protegidos de los factores ambientales, porque tienen paredes, tienen puertas, tienen techo, en fin, y esos son los que se conocen como sitios de suceso cerrados. Hay una modalidad también dentro de los sitios de sucesos cerrados que ha sido fijado por los estudiosos del tema de la criminalística y de la investigación penal, y son los sitios cerrados con desplazamiento móvil. Es una nueva modalidad sobre la cual se ha mencionado, es una nueva modalidad de sitio de suceso cerrado sobre la cual se han fijado algunas posturas. Y aquí podemos hablar de un avión, de un vehículo, de un tren, de un autobús. Es decir, son sitios cerrados, pero con desplazamiento en razón a la movilidad que tienen de un lugar a otro. Y tenemos los sitios mixtos, que es la combinación de los anteriores. Por ejemplo, pudiésemos tener un apartamento con un balcón o una casa con un patio a cielo abierto. Son sitios mixtos porque en él se conjugan los factores tanto abiertos como cerrados. Entonces, es importante tener esa clasificación bien clara en cuanto a los tipos de sitios de suceso. Y desde el punto de vista de las modalidades, pues que se pueden producir o emanar de esos tipos de sitios de suceso, tenemos también lo siguiente. No confundamos primero los tipos con las modalidades. Dentro de los tipos tenemos unas modalidades. Y las modalidades son las siguientes. Desde el punto de vista logístico. Cuando hablamos del punto de vista logístico, necesariamente tenemos que referirnos a los aspectos de la planificación o preparación, sitio de ejecución y deliberación. Planificación o preparación es donde el grupo criminal o la persona planifica la perpetración o realización del hecho delictual o del hecho criminal. Tenemos también del sitio de ejecución, que es donde se materializa el delito. Es el sitio donde se ejecuta el acto criminal que ha sido planificado en otro sitio. Por ejemplo, dos personas se reúnen en una vivienda ubicada en determinado sector de la ciudad de San Cristóbal, con el ánimo de preparar el homicidio selectivo de un sujeto. En ese sitio se encuentran las agendas con las notas respectivas del día, la hora, el momento exacto, la identificación del sujeto ejecutante y el arma a utilizar. Además, una nota adicional del pago que ha de recibir el ejecutante del hecho criminal. Ese sería el sitio de preparación, el sitio de planificación, porque es en ese sitio donde están apareciendo las evidencias físicas o los elementos materiales probatorios que vinculan a esas personas en el ámbito de la planificación con fines de ejecución del hecho criminal. Y el sitio de ejecución es donde se ejecuta el crimen, donde se ejecuta el delito. Esa persona va saliendo de su vivienda y es abordada por los sujetos ejecutantes y le quitan la vida. El sitio donde le disparan con el arma de fuego trata del sitio del suceso, el sitio de ejecución del hecho criminal. Y también tenemos el sitio de liberación, que ocurre cuando a la víctima, normalmente en los delitos de secuestro o en los delitos de privación ilegítima de libertad o inclusive en los delitos de homicidio, sueltan o desprenden evidencias propias del hecho criminal. Se llevan a una persona desde una casa, la montan en un vehículo y a los minutos aparece sin signos vitales en otro lugar.
Ese último sitio se tiene como el sitio de liberación y es esa una de las modalidades del sitio del suceso. Entonces tenemos desde el punto de vista logístico, tenemos tres, que son de planificación o preparación, de ejecución y de liberación. ¿Estamos claros hasta aquí? Yo no quiero que confundamos los tipos de sitio de suceso con las modalidades de sitio de suceso. Dentro de los tipos, como dije antes, tenemos desde el punto de vista del lugar, sitios de suceso abiertos, cerrados, cerrados con desplazamiento móvil y mixtos. Y dentro de esos tipos de sitios podemos ubicar algunas modalidades desde el punto de vista logístico, como dije antes también, el de planificación o preparación, el de ejecución y el de liberación. Ahora bien, cada una de las escenas o sitios debe ser estudiada con la misma disciplina y meticulosidad, teniendo muy presente que en los espacios físicos siempre, cuando se abordan, deben incluirse las zonas circundantes inmediatas. Es decir, si estamos en un sitio abierto de suceso, ubiquémonos en la entrada del estadio del Polideportivo Pueblo Nuevo. Vemos allí un cadáver. Nosotros tenemos la obligación como investigadores ser lo más meticulosos posibles y en ese tipo de espacio físico debemos ampliar el área de búsqueda a los fines de poder hallar alguna evidencia o algún elemento material probatorio que pudiera guardar relación con el hecho que se ha ejecutado. Ahora bien, también teniendo en cuenta lo anterior y que además resulta indesprendible en el manejo de lo que se conoce como evidencia física o elemento material probatorio, debemos entrar a considerar una serie de pasos que han de cumplirse en el sitio del suceso o también en el sitio de hallazgo de la evidencia. Recordemos que no siempre en el sitio del suceso aparecen las evidencias en su totalidad. Podemos estar en presencia de un hecho criminal. Por favor, cierren el micrófono quienes lo tengan abierto. Por favor, Erlis Berbesí. No, la cámara está bien. Mantengamos los micrófonos cerrados, por favor, para no generar ruido. Entonces, los pasos a seguir en el sitio del suceso son los siguientes. Primero, tenemos que trasladarnos al lugar y generar la protección del sitio del suceso o del hallazgo de la evidencia física. Luego, fijar el sitio del suceso o el sitio de hallazgo de la evidencia física. Esa fijación puede ser escrita, planimétrica, puede ser a través de fotografías, de videos, pero es necesario fijarlo. Tercero, el paso siguiente es la colección de las evidencias físicas y para eso vamos a ver en minutos el decálogo para la recolección de las evidencias físicas en los sitios de suceso, que eso es importante verlo también. Luego vamos a entrar a trabajar con el embalaje de las evidencias físicas, el rotulado y etiquetado de las evidencias físicas, además del traslado de las evidencias físicas al laboratorio criminalístico correspondiente y luego de ser experticiada esa evidencia física o ese elemento material probatorio, de fijarse en una experticia de la naturaleza que fuere, pues él va a ser resguardado, esa evidencia o ese elemento material probatorio pasa a ser resguardado o pasa a ser preservado en una sala de resguardo de evidencias del cuerpo policial que ha practicado, en este caso, la experticia. Ahora bien, vamos a entrar perfectamente en los puntos específicos de los pasos a cumplir en el sitio del suceso. Pasos y requisitos para que las evidencias físicas se conviertan en elemento material probatorio. Si se entiende que el proceso se corresponde con una serie de fases
que se van agotando paulatinamente, pues tenemos que las evidencias físicas también atraviesan una serie de etapas y deben ser cumplidas cada una de estas con ciertos requisitos específicos para que en lo sucesivo, en razón al aporte probatorio, pasen a convertirse en elemento material probatorio y prueba los efectos de la tarea reconstructiva del hecho criminal. El manejo de la evidencia física desde la escena donde se encuentra hasta su exhibición en el juicio oral exige el cumplimiento de una serie de pasos que han de cumplirse de manera exacta y que están dispuestos exactamente en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal en alusión al tema de la cadena de custodia. Empecemos por la llegada al sitio del suceso. ¿Qué es lo primero que debe hacer un cuerpo policial uniformado o un cuerpo de investigación técnico-científica una vez que tiene conocimiento de un hecho punible? Lo primero que hay que hacer es proteger el sitio del suceso o del hallazgo de la evidencia física. ¿Y para qué se busca proteger? Para evitar la alteración, modificación o destrucción, inclusive la contaminación de ese sitio. Y ello exige impedir el acceso de curiosos o personas no autorizadas al mismo. Es una tarea sumamente importante porque busca asegurar el estado original del sitio del suceso o del sitio donde se ha encontrado alguna evidencia física que pudiera convertirse en lo sucesivo en elemento material probatorio. Esta tarea implica el hallazgo que se obtiene de la inspección realizada en el sitio de los hechos, al igual que en la inspección de cadáveres, en las diligencias de allanamiento y registro, en las intervenciones corporales, llámese inspección de personas, inspección de vehículos, interrogatorios, cuando quien responde decide poner a disposición de la Fiscalía o de un organismo policial un determinado elemento que resulta útil para la investigación. Es importante la protección del sitio del suceso. El hallazgo está íntimamente ligado con dos aspectos fundamentales para que puedan servir de fundamento para la decisión judicial frente a un eventual juicio oral y público, inclusive antes de la audiencia de juicio oral, cuando el fiscal elabora el escrito acusatorio y lo presenta ante el juez de control y viene la celebración de la audiencia preliminar. El juez en esa audiencia preliminar siempre tiene que verificar la licitud del medio de prueba promovido, la legalidad de su incorporación al proceso, además de la pertinencia, idoneidad y utilidad de esos medios de prueba que han sido promovidos tanto por el fiscal como por la defensa. Es decir, que la garantía del principio de mismidad de la evidencia física o del elemento material probatorio se va a consolidar, se va a lograr o se va a alcanzar en la medida en que cumplamos con los pasos establecidos para la protección del sitio del suceso o hallazgo de la evidencia física. Una vez que ha sido protegido el sitio del suceso, tenemos que pasar a hacer la fijación del sitio del suceso o del hallazgo de las evidencias físicas en caso de que no sea el sitio del suceso. Cuando yo me refiero a la fijación del sitio del suceso o del hallazgo de las evidencias, quiero explicar con ello que a veces nosotros, más allá de tener trabajado el sitio del suceso, también encontramos evidencias físicas que no son observadas en el sitio del suceso, sino en áreas circundantes o en áreas distintas al sitio donde se ha producido el hecho criminal, toda vez que ha sido la ruta que ha tomado el sujeto activo del delito y en ese recorrido ha dejado evidencias que permiten ser alcanzadas por los organismos de investigación penal. Ahora bien, la fijación del sitio del suceso
o de hallazgo de la evidencia física, se trata de la fijación escrita a través de ¿qué? De la inspección técnica. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. La inspección técnica está enunciada en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y qué requiere esa inspección técnica? Primero, una redacción descriptiva de lo que se está encontrando en el sitio y del tipo del sitio. Debe tener una descripción descriptiva, narrativa, clara y concisa respecto al lugar del hecho. Condiciones en que se encuentra el sitio. Y aquí debemos considerar aspectos de carácter atmosférico, ubicación de los puntos cardinales, entre otros. Ubicación detallada de las evidencias físicas, tales como descripción de morfología, color, aspecto, olor, dimensiones de las mismas y las técnicas aplicadas para la colección de esas evidencias y la preservación de cada una de ellas. Es decir, que nosotros tenemos la obligación como investigadores de, en el momento de elaborar la inspección técnica, fijar en ella pues esos puntos que han sido señalados atendiendo la naturaleza de la evidencia física colectada con relación al hecho criminal ejecutado. Luego tenemos de la fijación, tenemos la protección, ya vimos la fijación, entramos a hablar de la colección de las evidencias físicas. Nosotros tenemos evidencia física de carácter orgánico e inorgánico. Entonces, ¿cómo podemos distinguir ambas? Por ejemplo, la sustancia hemática. El arma de fuego es un objeto orgánicamente manejable. La sustancia hemática requiere unos utensilios especiales para su colección. A través de un hisopo podría colectarse una muestra de sustancia hemática y el tratamiento de ese tipo de evidencias es más delicado, requiere mayor rigurosidad a los fines de no contaminar esa muestra que se está colectando en ese sitio del suceso. Aquí tenemos que hablar de que ese procedimiento debe ser realizado por los funcionarios asignados como colectores. Si tenemos un experto en el área biológica, lo ideal es que la sustancia hemática la colecte el experto de esa área. Si tenemos un experto en materia balística, lo ideal es que el tema propio de la balística, más allá de que el experto balístico se apoya desde el punto de vista técnico, policial, con la sala técnica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que es el experto que en este caso se ocupa de hacer la inspección técnica, es importante que el experto en balística esté presente en el sitio y deben ser colectadas en razón a su propia naturaleza y de acuerdo al tipo de experticia que se vaya a requerir. Por ejemplo, si colectamos un arma de fuego en el sitio y colectamos unas conchas de proyectil y colectamos unos proyectiles también en el sitio ya percutidos, pues obviamente que la experticia que ha de ser pedida, en este caso es la experticia de reconocimiento técnico y comparación balística para precisar si esos proyectiles han sido disparados o no con el arma de fuego que se encuentra allí en el sitio del suceso y así confirmar si fueron percutidos con esa arma o por el contrario a través de otra arma distinta que no ha sido posible aún hallar. Hay un decálogo que les recomiendo, revisen en el material que tienen en el aula, el decálogo para la recolección de las evidencias físicas. ¿Qué dice el primer punto de ese decálogo? Antes de tocar cualquier evidencia, se requiere haberla documentado con toda exactitud mediante una descripción en prosa y consecuencia de imágenes y mediciones apropiadas. Dimensionar métricamente la evidencia que se está colectando y debe ser respaldado a través de una serie de imágenes.
Segundo, la manipulación mínima posible de la evidencia física. Es importante manipularla la menor cantidad de veces, solamente cuando resulte necesaria para cumplir con cada uno de los pasos mencionados en el manejo adecuado de la misma. Entiéndase aquí desde su colección para su posterior embalaje, etiquetado, rotulado, traslado al laboratorio criminalístico. Tercero, recolectar todo lo que podría ser útil para la investigación del caso. No es necesario embasurar la investigación. De allí que el que trabaja el sitio del suceso debe ser un experto en investigación. Y para eso se han creado diversas brigadas, diversos equipos de trabajo. Eso tiene que ver con la planificación estratégica del caso, desarrollar un plan metodológico de abordaje a fin de poder extraer de ese sitio de suceso o de hallazgo de la evidencia la mayor información posible para recrear o reproducir la ejecución del hecho y así lograr determinar quiénes son sus autores o partícipes. Cada evidencia debe ser manejada individualmente. No deben ser mezcladas en razón al riesgo de contaminación que se puede producir cuando se colectan y se embalan en una misma bolsa, en una misma caja. Hay que tener sumo cuidado con eso. Cada evidencia debe ser manipulada individualmente. Se debe colectar todo el objeto y evitar que se desprendan partes del mismo, y es a veces preferible que sobre evidencia a que falte. De allí que es sumamente importante que se colecte la evidencia de manera íntegra, y en aquellos casos como la sustancia seminal o como la sustancia hemática o la sustancia química que pueda ser localizada en un sitio de suceso en razón al hecho criminal producido, que se colecte suficiente cantidad a los fines de poder cumplir con las experticias de ley y poder acreditar un excelente y óptimo resultado. Hay que reportar los cambios accidentales ocurridos durante la recolección de la evidencia física o del elemento material probatorio. Por ejemplo, si se produce la rotura de un envase o de una bolsa donde se ha introducido la evidencia, pues es importante advertirlo. Máxime cuando en esos envases normalmente se colectan sustancias líquidas que conducen pues a que se derramen y se produzcan pérdidas de cantidades importantes. Es relevante informárselo en este caso al fiscal que dirige la investigación a los efectos de poder estar en cuenta de lo que ha ocurrido. Los envases para colectar o para almacenar las evidencias y los instrumentos para la recolección deben ser nuevos. Nosotros no podemos utilizar envases ya usados para poder incorporar en ellos evidencias físicas o elementos materiales probatorios a los fines de su traslado al laboratorio criminalístico. Debe usarse guantes látex, pinzas y otros utensilios útiles y necesarios para hacer el trabajo de manera adecuada en el sitio del suceso, y la evidencia, traza, las huellas latentes y armas deben tener en su recolección procedimientos especiales y cuidados. Si nosotros trabajamos una pared o una puerta por donde han ingresado algunos sujetos quienes al margen de la ley la han violentado y han perpetrado el delito de hurto dentro de un inmueble o dentro de un recinto comercial, pues sobre esa puerta o pared normalmente se pueden producir o se pueden practicar activaciones especiales a fin de ubicar rastros de los pulpejos dactilares a fin de poder individualizar al sujeto activo del delito. Bueno, ese tipo de evidencia es necesario colectarlas con las técnicas que exige la criminalística, y ello ha de cumplirlo exactamente un experto
del laboratorio del cuerpo técnico científico, que en este caso es del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Luego de haber colectado las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios, viene el embalaje de las evidencias físicas. El embalaje. Y ellas deben ser embaladas en receptáculos apropiados según la naturaleza y el tipo de experticia a solicitar. Nosotros no podemos utilizar cualquier caja o cualquier bolsa a los fines de embalar las evidencias físicas que son colectadas en el sitio. Cada una de ellas debe embalarse por separado, aunque provengan de un mismo origen. Es decir, cuando hablamos del mismo origen, hablamos del sitio del suceso, mismo sitio del suceso, misma víctima, mismo testigo o inclusive del mismo imputado. Entonces, allí debemos hacer uso de receptáculos idóneos en razón a la naturaleza del objeto de la evidencia que se colecta. Podemos hablar de bolsas, de sobres, de carpetas, de cajas, de envases de vidrio, entre otros, que eviten la proliferación bacteriana y como consecuencia de ello el deterioro de las muestras o de las evidencias que han sido debidamente embaladas previa colección en el sitio del suceso. Después del embalaje nos ubicamos con la rotulación y etiquetado de las evidencias físicas. ¿Qué información debe contener esa rotulación y etiquetado de las evidencias físicas? La información es la siguiente. La información debe contener primero la identificación del órgano investigador y del despacho que está instruyendo esa investigación. Algo muy importante también debe contener el número de registro de la planilla de cadena de custodia, el número del expediente, el tipo de delito que es objeto de investigación. Debe identificarse en ese rotulado y etiquetado el funcionario que colecta esa evidencia física o ese elemento material probatorio, y también debe tener esa etiqueta o ese rotulado el número de inspección técnica que se ha realizado en ese sitio de suceso. El rotulado y etiquetado también debe tener fijado el número o letra correspondiente al orden de fijación y colección. Si nosotros llegamos a un sitio de suceso y encontramos 10 evidencias físicas, pues cada evidencia física es individualizada con un número o con una letra. 1, 2, 3, 4, A, B, C o D. Y en razón a ello, a esa identificación numérica o alfabética, ¿verdad? Debemos nosotros fijarla en ese rotulado o etiquetado a fin de garantizar el principio de mismidad de la evidencia. Debemos también describir el tipo de evidencia física colectada, el lugar donde ha sido colectado y si hay que hacer alguna observación sobre esa evidencia, pues debemos señalarla allí. Una vez que la evidencia ha sido embalada, rotulada y etiquetada, debe ser debidamente presentada, lo que permitirá garantizar la integridad de esa evidencia y debe acompañarse además con una fijación fotográfica para dejar constancia de las condiciones en que fue colectada la misma. Después de esa etapa, continúa con el traslado de las evidencias físicas. El traslado de las evidencias físicas. Y deben ser cuidadosamente trasladados en medios de transporte con la finalidad de evitar su modificación, alteración o destrucción. Y en esta fase del proceso es sumamente importante haber cumplido cuidadosamente con el precintaje de cada una de las evidencias colectadas a fin de que se refuercen las medidas de seguridad, ¿verdad? Y no sean objeto de extracción o modificación
y así no quebrantar lo que se conoce como cadena de custodia, que como bien he señalado tanto en la clase anterior como en esta, es de suma importancia para la actividad probatoria. Es una forma de garantía y ustedes tienen que revisarla con exhaustividad en la literalidad del artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Luego de haber trasladado las evidencias físicas, viene la preservación de las evidencias físicas. Una vez que la evidencia física es trasladada por el funcionario al laboratorio criminalístico correspondiente, sea el del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o al laboratorio criminalístico de la Guardia Nacional Bolivariana, ella, una vez que ha sido experticiada, ella debe ser almacenada o resguardada en condiciones de seguridad y ambiente que garanticen su preservación a los efectos del eventual juicio oral y público, toda vez que bien pudiese el juez solicitarle al fiscal del Ministerio Público la exhibición de ese elemento material probatorio que ha sido anteriormente experticiado, claro está, siempre que se trate de una evidencia física o de un elemento material probatorio que por su naturaleza resulte trasladable y exhibible en el desarrollo del juicio. Entonces, es importante tener muy presente esos puntos de el manejo de las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios. No toda evidencia física termina siendo elemento material probatorio. Eso hay que tenerlo muy presente, pero todo elemento material probatorio siempre ha de ser previamente evidencia física localizada, bien sea en el sitio del suceso o en el sitio de hallazgo. En el ámbito de ese tipo de actuaciones policiales, entiéndase policía uniformada o policía técnico-científica, es importante que se produzca o que exista la planificación o un plan estratégico de investigación. El plan estratégico de investigación es una herramienta de suma importancia porque permite el actuar de los funcionarios con base a una planeación, dirección y control de la investigación. Así como cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de grado, nosotros debemos definir un plan metodológico para poder hacer esa investigación. Igual el investigador criminal está en la obligación de trabajar bajo el diseño de un plan metodológico a fin de poder obtener los medios probatorios necesarios que permitan acreditar los elementos estructurales del delito y las responsabilidades o inocencia del sujeto que ha sido señalado como perpetrador o partícipe de ese hecho criminal. En síntesis, de eso se trata la actividad de hoy, de trabajar el sitio del suceso, de conocer los pasos necesarios a cumplirse en el marco de una investigación penal y que ustedes como estudiantes de derecho y futuros abogados de la República, ¿verdad? Y otros que ya lo son, pues por lo menos tengan claro cuáles son esos sitios de suceso, qué tipos y modalidades existen y los pasos que hay que seguir dentro del mismo, partiendo de la protección, de la fijación, de la colección del embalaje, el rotulado y etiquetado, el traslado y preservación de las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios. Antes de cerrar la cátedra de hoy, yo quiero también concluir señalándoles a ustedes que nuestro artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, por favor, abran ese artículo si son tan amables, ténganlo a la mano. Fíjense lo que dice el artículo 187. Cadena de custodia.
Yo insisto mucho en este artículo porque ejercí la función de fiscal durante cerca de 21 años y vi circunstancias como las que voy a señalar ahorita. Dice este artículo: la cadena de custodia comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso. A mí me llegaban experticias sobre evidencias físicas que no aparecían reflejadas en su origen en la inspección técnica, pero aparecían con una experticia. Ese tipo de evidencias yo no podía acreditarlas como medios de prueba, toda vez que el origen era ilícito, porque el mismo código me lo exige. Toda evidencia física o elemento material probatorio requiere una descripción o fijación previa a través de la inspección técnica. Y al haber allí un vicio de licitud en su obtención, pues obviamente que estamos frente a un acto viciado. Y el artículo 49, numeral primero de la Constitución dice: toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula. De allí que podría fácilmente la contraparte invocar la ilicitud y la ilegalidad de ese medio de prueba cuyo origen se desconoce, más allá de tener una experticia que permita su descripción. Entonces, bueno, es importante que tengan muy presente ello. Nosotros seguimos avanzando. Yo estoy evaluando las actividades de ustedes, pero mire, lo estoy haciendo con mucha cautela. Estoy tratando de revisar, antes de poner notas, el contenido de cada uno de los trabajos de ustedes y de las participaciones, porque la idea no es evaluar y colocar una calificación. La idea es corregir y subsanar para que ustedes puedan comprender de mejor manera cada punto vinculado al tema de las investigaciones penales. Voy a proceder a dar lectura a algunas intervenciones. Buenas tardes, profesor, dice Caterín Gambasica. Por mi casa hace 2 años hubo un homicidio. Eso fue cuando inició el primer apagón el 15 de octubre de 2018. La noche anterior, día 14 a las 8 p.m., se escuchó un disparo en casa de un vecino y a esa hora ya no había electricidad y las líneas telefónicas se habían caído y los vecinos el día siguiente a las 9 a.m. consiguieron el cuerpo. Profesor, mi pregunta es: ¿en qué situación se encuentra el espacio para la recolección de evidencias si el CPC llegó a la 1 p.m. del día 15 y la escena no fue resguardada desde las 8 p.m. del día 14 y llegaron bastantes espectadores? El sitio obviamente se vio alterado y el funcionario está en la obligación de fijar el sitio conforme lo exige el 186 en el estado en que está siendo hallado. No podemos hacer otra cosa allí. Si la comisión llegó horas después y no hubo apoyo de otro organismo policial que pudiese acordonar y proteger el sitio, pues el órgano que llega, que es el técnico científico en ese momento, está obligado a fijarlo en las circunstancias en que está siendo encontrado, porque no hay otra opción. Ahora bien, si alguno de los presentes pudo fijar fotográficamente el sitio en su estado previo original a la alteración que los particulares generaron sobre el mismo, pues eso se puede acreditar a través de imágenes y videos, y más allá de que el experto o el funcionario técnico científico está encontrando el sitio ya alterado, él podría perfectamente reflejar el motivo de la alteración y procurará dejar constancia del estado inicial siempre y cuando esté documentado en imágenes o videos que pudiesen permitir fijar el estado inicial del mismo. Eso lo expliqué yo en la clase anterior y está precisamente en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Inclusive les digo que yo lo asocié en esa explicación que di antes, creo que con una plaza pública. Entonces es importante que ustedes revisen eso en función del código. ¿Qué sucede si se pierde la evidencia o el funcionario fiscal observa que no reúne las exigencias del debido proceso? Es un trabajo de la defensa. Aquí hay dos partes. El fiscal
y la defensa. Sin embargo, si la evidencia, como dice, ¿qué sucede si se pierde la evidencia o el funcionario fiscal observa que no reúne las exigencias del debido proceso? Bueno, el fiscal es un garante de la constitucionalidad y de la legalidad. Si el fiscal observa que hay un vicio sobre el tema de la evidencia física, pues ha de prevalecer el contenido del 49, numeral primero de la Constitución, y él deberá seriamente manejar ese tema con suma responsabilidad, partiendo de la premisa constitucional de que es nula toda prueba obtenida con violación al debido proceso. Buenas tardes, Wilson Amarillo. Buenas tardes, profesor. A pesar de que la evidencia es contundente y no es detectada por las autoridades, no es válida la evidencia. Buenas tardes, profesor. A pesar de que la evidencia es contundente y no es detectada por la autoridad, hay que explicarlo de mejor manera. Entiendo yo aquí que hay una evidencia, me imagino, en el sitio del suceso, y no es detectada, me imagino, por el órgano policial que llega al sitio, por el órgano técnico científico, ¿verdad? Entonces dice aquí, no es válida la evidencia. Primero, si se presenta el órgano policial al sitio en una primera llegada y en horas nocturnas no logra trabajar bien el sitio por razones de nocturnidad, colecta algunas evidencias físicas, pero quedan pendientes otras que se pueden apreciar al día siguiente a la luz del día, pues ¿qué es lo ideal? Que la persona que está apreciando eso llame inmediatamente al órgano técnico científico policial a fin de que se presente una comisión y proceda a hacer una segunda inspección y una colección de esas evidencias ubicadas a la luz del día en el sitio del suceso. Buenas tardes, profesor. Todo lo expuesto en el día de hoy debe formar parte, dependiendo del caso, claro está, en las referidas actas policiales, dependiendo del acto de investigación penal. José Moncada, por supuesto. Lo que vimos hoy tiene que ver con la inspección técnica del sitio del suceso. Nosotros todo lo que vimos hoy debemos iniciarlo con la inspección técnica. Porque ¿cómo queda fijado el sitio del suceso? ¿A través de qué? De la inspección técnica. Más allá de que venga el experto en materia de planimetría, el experto planimétrico, y fije a través de un plano, métricamente hablando, el sitio del suceso. Y fije las posiciones del cadáver, fije la posición del tirador, fija la posición de algunos objetos allí ubicados, de algunos puntos de impacto. Siempre todo debe partir de la inspección técnica. Revisen la inspección técnica y revisen que está en el 186 y revisen también el artículo 187, que es el siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Erlis Berbesí, buenas tardes, profesor. Debemos entender también que existen elementos naturales que pueden modificar un sitio de suceso. Perfectamente cierto. Un torrencial aguacero puede generar una modificación del sitio del suceso. Por eso es importante que el órgano policial uniformado o de apoyo, llámese la Policía Estatal o la Policía Nacional, o la Guardia Nacional, que son los primeros que llegan al sitio del suceso, especialmente en los hechos de sangre, pues acordonen y protejan el sitio y puedan cumplir la tarea que yo señalé en la clase anterior de preservar el sitio y tener que trabajar en el sitio cuando existan riesgos manifiestos de modificación producto de factores climatológicos. Yo allí hablaba exactamente de la fijación escrita, perdón, la fijación fotográfica o la fijación en video del sitio, a fin de poder acreditar ante el experto de sala técnica policial del 6CPC, que es el que trabaja la inspección del sitio, acreditar el estado original del sitio para luego poder justificar el motivo de la modificación. Eso es parte del 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, me despido de ustedes. Estamos en las horas finales, en los minutos finales. Quiero agradecer la participación de ustedes el día de hoy. Sé que hacen un esfuerzo grande por estar presentes, más allá de las múltiples ocupaciones y de otros factores que todos conocemos. Yo agradezco la presencia de ustedes en la actividad académica del día de hoy. Pronto verán las calificaciones de cada una de las tareas que ustedes han venido cumpliendo. A partir de mañana van a ver en el aula la asignación de esta actividad del día de hoy. Voy a fijar una tarea que deberán empezar a cumplir a partir del martes, ¿verdad? Pero procuren cumplirlas en los días subsiguientes. No dejen las actividades para el último día. Es mi recomendación. Entonces, bueno, quedo a la orden de ustedes. Nos seguimos viendo a través del aula virtual, a través del WhatsApp también, y que Dios los bendiga. Feliz tarde.